Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente, esta vez para transmitirles un poco un comentario sobre el texto de Roberto Romero sobre la estructura y la dinámica de los grupos y la ficha de cátedra elaborada por el licenciado Matías de Ambrosio, que aborda la misma temática. Bueno, ya nos hemos visto en otros videos. Mi nombre es Luciana Reinal Machado y soy parte de la Cátedra de Psicología del Instituto de Ciencias de la Salud. Bien, como decíamos recién, vamos a ir puntuando las temáticas que aparecen tanto en el texto como en la ficha. Lo primero que tenemos que decir acerca de los grupos es que los seres humanos, las personas, integramos grupos porque el grupo nos posibilita satisfacer alguna necesidad individual. Todos los tipos de agrupamientos tienen o conllevan una satisfacción para el grupo en su conjunto y para los miembros que lo integran, sean las familias, los grupos de trabajo o los grupos de estudio. Ahora bien, dentro de un grupo, las personas ocupan posiciones diferenciadas, no ejercen todos los mismos roles, por decirlo de algún modo. Una de las posiciones diferenciadas dentro de la dinámica de los grupos es la posición del líder. Quien encarna la posición de líder, lo que está encarnando en realidad es una función que es la función del liderazgo. ¿Cómo podemos definir el liderazgo? Bien, podemos decir que el liderazgo es una relación de influencia donde un individuo tiene más capacidad o más poder de influencia sobre los demás que viceversa, ¿no? Tiene más capacidad de influir sobre aquellos que son llamados sus seguidores que a la inversa. A su vez, del liderazgo podemos dar una definición funcional. Desde un punto de vista funcional, el líder de un grupo es aquella persona que los integrantes del grupo consideran que, por las características que tiene, es la idónea para ayudar al grupo al logro de sus objetivos. El líder es aquella persona que es visualizada por los integrantes del grupo como teniendo la capacidad de coordinar los esfuerzos del grupo para poder modificar el ambiente. ¿A qué nos referimos con esto de modificar el ambiente? Bueno, un poco lo que decíamos recién. Todos los grupos tienen algún tipo de objetivo más o menos explícito. Entonces, en ese sentido, lo que busca el grupo es modificar el ambiente de forma de satisfacer esos objetivos que está buscando. Ahora bien, hay una característica importante, tanto del funcionamiento de todos los roles como del liderazgo en particular, que es que tanto el rol del líder como el resto de los roles que ya veremos más adelante, que forman parte de un grupo, son funciones móviles. ¿Por qué se dice que son funciones móviles? Bueno, recién decíamos que podemos definir el liderazgo desde un enfoque funcional, ¿no? En el sentido eh, del líder de ser aquel que ayuda al grupo a lograr los objetivos. Bien, es muy probable que cuando un grupo se forma y tiene un objetivo, al ya alcanzar ese objetivo van surgiendo nuevos, se va modificando, la realidad es dinámica. Bien, y es probable que quien era el líder, porque tenía determinadas características que lo avalaban en un determinado momento o en un primer momento del grupo, cuando la realidad efectivamente se modifica y surgen nuevas necesidades, tal vez las características requeridas para ser líder no sean las mismas que al inicio. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si existiera un grupo de música, una banda de rock en un determinado barrio que recién se está formando y tal, es muy probable que alguien ejerza el rol de líder y que tenga como facilidad para desenvolverse y conseguir funciones en distintos bares, en distintos salones y para convocar gente en ciertos espacios. Puede suceder que ese grupo le vaya fantástico y que tenga un salto de escala, ¿no? Y que empiecen a manejarse con espacios más amplios, con otro tipo de dinámica, con apariciones en distintas plataformas, con publicidad, etc. Es probable que quien tenía condiciones para ser líder en el primer momento del grupo, donde todo era más familiar, si se quiere, más cercano, tal vez no tenga las características necesarias para pensar en publicidades más amplias, mayor cantidad de gente, otro tipo de negociaciones con otras personas. Y entonces es probable que quien encarne el rol del liderazgo varíe
justamente porque han variado los objetivos del grupo. Es por esto que decimos que el liderazgo como función es una función móvil. Muy bien, hay una característica que tenemos que poder cernir respecto al liderazgo, y es que surge el liderazgo, como los otros roles, pero surgen de la dinámica grupal. A veces se hace más explícitamente, si seguimos con el ejemplo de la banda, alguien puede decir, no, a mí me parece que vos tenés mejor capacidad de realizar estas actividades, dale, y a veces es un movimiento que surge implícitamente, ¿no? Alguien se consolida como líder sin necesidad de que exista un acuerdo explícito, pero siempre el líder emerge del funcionamiento grupal, de la dinámica grupal. Y en ese sentido es muy importante diferenciarlo del concepto de autoridad. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces usamos indistintamente liderazgo y autoridad, y son conceptos diferentes. La autoridad no emerge del grupo, sino que es eh, elegida, señalada, designada por un exogrupo, por un grupo digamos, por un grupo de fuera. Es más, este exogrupo es quien determina el ámbito de actuación de la autoridad. Podemos pensar en las cursadas de la facultad. Uno podría pensar, bueno, dentro de una determinada cursada, la cursada de psicología, supongamos, entre el grupo de alumnos puede surgir uno o más líderes, ya los vamos a ver, eso es resultado de la dinámica grupal, pero en ese sentido la autoridad son los docentes que están a cargo de cada comisión. Esos docentes a su vez fueron designados por una persona externa, por las autoridades de la universidad. Es como un interjuego de ciertos mecanismos y requisitos legales, y que son quienes designan y delimitan el campo de actuación de quien ejerce el rol de autoridad. Bueno, resumiendo entonces, podríamos decir que el liderazgo es una relación de influencia que implica una posición diferenciada dentro del interjuego de roles que forman parte de un grupo y que, como tal, es móvil. Ahora bien, si bien el liderazgo es una función móvil, sin embargo tiene una cierta persistencia. Los líderes no son diferentes, digamos, no cambian diariamente. ¿En qué se basa la persistencia del líder? En algo que Romero va a citar como fuentes de poder, y va a citar 5 fuentes de poder. Estas fuentes de poder, que puede ser que en un líder esté sostenido en más de una fuente de poder, son las que luego, según qué fuente de poder predomina, van a determinar lo que son el estilo del liderazgo, la forma en que el líder lleva adelante su función. Bien, ¿cuáles son las fuentes del poder? El poder de recompensar o castigar, ¿no? No sé, si lo pensamos justamente en el ámbito de la facultad, el profesor tiene el poder de poner notas aprobatorias o desaprobatorias. Tenemos además el poder de coerción, o sea, el poder de influir, perdón, solicitar a los demás en función de una cierta obligatoriedad que realicen determinadas actividades. El poder legítimo es la tercera fuente de poder, que lo podemos comprender como el reconocimiento que los integrantes del grupo tienen hacia determinada persona que va a encarnar el rol de líder, y a su vez con algo que es como inconscientemente ponemos en lugar de líder a alguien que por algún rasgo nos recuerda a figuras importantes de nuestra vida, como ser nuestros padres, ¿no? Eso es un mecanismo que surge inconscientemente. A veces es fácil de ver cuando los niños son pequeños y van al jardín de infantes, o sí, más que nada en el jardín de infantes, cuando se refieren por lo general a su maestra, muchas veces confunden y dicen, bueno, se confunden, no dicen mamá. Bien, hay algo de esto en juego, ¿no? En ubicar al líder como alguien que tiene un peso subjetivo importante. La cuarta fuente de poder es el poder referido. Tiene que ver con el afecto, con el cariño, con el prestigio que alguien pueda tener. Eh, Podemos pensar, por ejemplo, si pensamos en la selección de fútbol de Argentina, podemos decir, bueno, Messi.
puede llegar a ejercer un determinado estilo de liderazgo y puede ser que su liderazgo esté sostenido justamente en este poder referido, en tanto es el mejor del mundo, ¿no? O uno de los mejores del mundo, indiscutidos. Eso ya implica un cierto prestigio. Y la quinta fuente de poder es el poder experto, que a lo que se refiere es al conocimiento, el conocimiento que tiene quien es designado líder para desempeñarse en las funciones necesarias para que el grupo pueda lograr sus objetivos. Cuando, como decíamos recién, no es que un líder se base solamente en una fuente de poder, puede estar en juego varias fuentes de poder al mismo tiempo, solo que alguna va a ser más predominante que otra. Si la fuente de poder que predomina es la fuente de, el poder de coerción, el poder de obligar, el estilo que va a tener ese líder de ejercer su liderazgo va a ser un estilo más autoritario. En cambio, cuando la fuente de poder está sustentada en el saber y en el poder legítimo, estaríamos hablando de un estilo más democrático de ejercer el liderazgo. Muy bien, como veníamos diciendo, según qué fuente de poder predomina, el liderazgo se va a ejercer de un modo u otro. Y en ese sentido, con Romero, y como está citado en la ficha, vamos a plantear 3 estilos de liderazgo. Un estilo de liderazgo democrático, un estilo de liderazgo autoritario y un estilo de liderazgo llamado laissez-faire. ¿Qué características tiene el liderazgo democrático? Como decíamos recién, está sustentado en la fuente de poder del poder experto y en el poder legítimo. Y es un modo particular de funcionamiento. Quien ejerce un liderazgo democrático se siente parte del grupo, si bien efectivamente es el líder y conduce, sus ideas y sus opiniones son compartidas con el grupo y son sometidas no a debate, pero sí a un cierto intercambio para que las decisiones sean conjuntas, se siente muy identificado con el grupo, participa de la atmósfera grupal y orienta en las decisiones. Esta forma de ejercer el liderazgo va a tener un determinado impacto en la forma de funcionar del grupo. A la larga, siempre el estilo de liderazgo democrático termina favoreciendo grupos que son más eficientes tanto en el logro de sus tareas como en cuanto al clima grupal, al clima afectivo que existe en los grupos. Entre los miembros van a existir relaciones más amistosas, más solidarias y va a redundar en un mejor desempeño en cuanto a la tarea. Un líder autoritario, en cambio, decíamos recién, es alguien que se asienta más en el poder de coerción. No se siente tan partícipe del grupo, no somete sus ideas a consideración de los demás, sino que simplemente asigna tareas sin escuchar demasiado, y es un estilo más de dar órdenes. Este estilo de liderazgo genera en cuanto a lo emocional una atmósfera más de frustración y de cierta agresividad o hostilidad, ya sea directamente con el líder o entre los propios miembros del grupo, lo cual va a redundar también en la efectividad, va a impactar, perdón, en la efectividad en el logro de la tarea. Y el tercer estilo de liderazgo es el que Roberto Romero llama laissez-faire, que significa dejar hacer en francés, y es un estilo de liderazgo donde el líder digamos, participa un poco más pasivamente de la dinámica grupal. Está allí, pero no interviene demasiado. Solo interviene cuando surge alguna dificultad o algún problema. Siempre comparto una experiencia de un tiempo cuando, es una experiencia personal, trabajaba en un hospital y el jefe del servicio muchas veces no estaba en el servicio, nosotros sabíamos que estaba en el hospital porque estaban sus cosas en el office, pero no es que teníamos un contacto permanente, pero si surgía alguna dificultad, podíamos recurrir a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es un estilo de liderazgo laissez-faire.
El liderazgo laissez-faire tiene como consecuencia un cierto, como una cierta dispersión, ¿no? Como una cierta dispersión tanto en lo afectivo como en el logro de la tarea. Bien, estos estilos de liderazgo también impactan en cómo circula la información dentro del grupo. Lo que puede observarse es que cuanto más democrático es un estilo de liderazgo, cuando un grupo funciona con un líder democrático, la comunicación y digamos, la información circula entre todos los miembros del grupo, en algo que se llama red, ¿no? Se utilizan todos los canales de información posibles y la información se socializa. En cambio, un estilo de liderazgo autoritario lo que va a hacer es retener información, con lo cual la información circula ya no en modo de red, sino en algo que se llama estructura, que es decir, implica no usar todos los canales posibles para que la información circule. Ahora bien, en toda actividad, digamos, en todo grupo, lo que podemos recortar, además, son dos niveles de actividad. Hay una actividad que podemos llamar intelectual, que tiene que ver con el logro de la tarea para la cual este grupo se ha conformado. Pero además, siempre que hay un agrupamiento humano, es imposible que no se produzcan fenómenos emocionales. Bien, los fenómenos emocionales es el otro tipo de actividad que existe en cualquier grupo. En realidad, el modo de funcionamiento de los grupos determina que lo emocional sea como la base, como el sustrato que permite y que impacta siempre en el aspecto instrumental o intelectual que tiene que ver con el logro de la tarea. Como hay dos tipos de actividades en los grupos, estas que decíamos recién, la intelectual y la emocional, es posible que en un grupo exista un líder que tiene que ver con el logro de las tareas, un líder instrumental, y que exista un líder expresivo que tiene que ver con la actividad emocional. El líder, digamos, de la actividad intelectual es el que es visto como que tiene la mayor capacidad para lograr la tarea, para cumplirla, para el logro de los objetivos del grupo. El líder, vamos a ponerle emocional, es a quien que está visto como el que es el más amigable, el más simpático, el más querido, y su función es fundamental, porque es un líder que su trabajo tiene que ver con mantener al grupo cohesionado, unido. Estos dos liderazgos pueden coexistir en una sola persona o pueden presentarse en distintas personas dentro de un grupo. Vamos a ponerlo en ejemplos concretos. Si pensamos en la selección de fútbol de 1986, podríamos decir, Maradona concentraba en sí un cierto liderazgo instrumental, porque en ese momento era el mejor jugador del mundo, estaba sustentado en el saber, etcétera, y era visto por el grupo como quien los podía orientar al logro del objetivo, pero además, por su carácter, por su forma de ser, por esto que se ve, por esto que cuentan sus compañeros, era un líder de la actividad emocional, era un líder expresivo, ayudaba a mantener al grupo cohesionado. Hay relatos donde, bueno, en esa época la guerra de Malvinas había sido muy reciente, y entonces hay un relato donde cuentan cómo antes de salir al partido contra Inglaterra, Maradona hablaba con sus compañeros y hay como una frase que después podremos opinar si nos parece acertado o no, pero en ese momento la disputa con Inglaterra en el partido tenía mucho peso porque la guerra había sido hacía muy poquito tiempo atrás, y cuando antes de salir a la cancha, él dice algo así como tenemos que hacerlo porque esta gente es contra la que pelearon nuestros compañeros, nuestros compatriotas, entonces tenemos que salir y ganar por ellos, ¿no? Entonces es una arenga emocional. Si pensamos en cambio en la selección del 2014, por ejemplo,
Tal vez podemos pensar que el liderazgo instrumental orientado a la tarea recae más en Messi, y el liderazgo emocional, tal vez fácilmente podríamos ubicarlo en Mascherano, incluso en la Bessi, ¿no? Con esta cuestión del humor de la Bessi y tal, ¿no? Entonces, me parece que son ejemplos como bastante fáciles para poder pensar estos estilos de liderazgo. Perdón, estos estilos de liderazgo no me refiero a estos liderazgos en cuanto a los dos tipos de actividades. Bien, esto es lo que concierne al capítulo 2 en cuanto a estructura de los grupos y a la primera parte de la ficha. Bien, entramos en el capítulo 4 y en la segunda parte de la ficha, en esto que tiene que ver con la dinámica de los grupos. Podemos decir que los distintos roles, la realidad grupal, no es una realidad estática, sino que los grupos existen, un poco como decíamos recién, una actividad que tiende a modificar el ambiente, que es la intelectual. También existe una actividad emocional, entonces la realidad grupal siempre es dinámica. Y los distintos roles, digamos, las distintas personas que encarnan distintos roles, interactúan de diversas maneras. Hay una distinción que es muy importante, que tiene que ver con una distinción entre roles funcionales y roles disfuncionales. Recién decíamos que en los grupos hay dos tipos de actividad. Una actividad intelectual, que tiene que ver con lo que se llama el logro, el logro en cuanto al logro de la tarea, y una actividad emocional que tiene que ver con los procesos de mantenimiento del grupo unido. En ambos ámbitos, ya sea en lo intelectual, en el logro de la tarea, como en el aspecto emocional y en el intento de mantener el grupo unido, existen roles que pueden ser funcionales o disfuncionales. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, roles funcionales son todos aquellos roles que contribuyen en cuanto a lo intelectual al logro de los objetivos del grupo y en cuanto a la realidad emocional o a la actividad emocional que contribuyen a mantener al grupo unido. Ahora los vamos a mencionar. Roles disfuncionales, en cambio, son todos aquellos roles que están ejercidos por o encarnados en personas que toman al grupo solo para la satisfacción individual y donde la satisfacción individual de estas personas no es significativa o directamente obstruye el logro de los objetivos del grupo. Bien, en cuanto a los roles que tienen que ver con el cumplimiento del objetivo del grupo, se llaman roles de locomoción y tienen que ver con justamente la parte intelectual, con la actividad intelectual del grupo. Ustedes tienen enumerados varios en el texto, no los vamos a ver acá, pero sí nombrar un par son todos aquellos roles que justamente tienden al logro de la tarea. Por ejemplo, tienen nombrado en un grupo el rol de aquella persona que esclarece los conflictos, o aquella persona que es quien recaba información. Si pensamos en ustedes, que van a hacer un segundo parcial grupal, bueno, un rol de locomoción puede ser aquel que es el encargado de buscar a quién entrevistar y cómo hacerlo, quién se encarga de redacción, quién se encarga de hacer una presentación formal, digamos. Esos son roles de locomoción, que son funcionales, porque contribuyen al logro de la tarea. También hay lo que se llama roles de mantenimiento, que es lo que decíamos recién, son roles que tienen que ver con la actividad emocional y con mantener al grupo unido. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, ustedes tienen nombrado en el texto el rol del conciliador, aquel que siempre que hay un conflicto interviene para solucionarlo. O el rol de halagador, creo que lo tienen así, que es aquel que se encarga de justamente mantener la moral del grupo alta porque reconoce el trabajo de todos los demás. En términos coloquiales, ustedes, siguiendo con el ejemplo de ustedes mismos para el parcial, bueno, puede ser que alguien, por ejemplo, si fuera de modo presencial, ustedes o se han hecho trabajos en grupo, se reúnen, tienen trabajo y siempre hay alguien que es el que viene con los bizcochitos, con el mate, el que conversa,
Y tal vez parece una cuestión banal, y sin embargo, la importancia de contar con ese mate, de alguien que te releva cuando estás cansado, que levanta el ánimo, es un rol fundamental porque justamente contribuye a mantener al grupo unido, y eso también termina beneficiando en cuanto al logro del objetivo del grupo. Roles disfuncionales, un poco lo que decíamos recién, aquellos que obstruyen el funcionamiento del grupo. Por ejemplo, una cosa es que exista confianza en un grupo y un buen ambiente, y otra cosa es que alguien tome el grupo, por ejemplo el de ustedes para el parcial, como un lugar donde desahogarse, hablar de los problemas. Bueno, termina siendo un lugar donde se satisface una necesidad individual y no una necesidad grupal. Bien, una cuestión importante tiene que ver con la movilidad, con la fijeza de los roles. Como decíamos hoy, la realidad de un grupo y la realidad en sí es dinámica, es cambiante, y eso implica que tanto el rol del líder como todos los demás sean móviles. Un grupo que funciona más o menos bien es un grupo que tiene roles móviles. ¿Por qué? Porque la movilidad de roles permite resolver los problemas que van surgiendo. Cuando hay una excesiva fijeza de roles, a lo que nos encontramos es con que en el fondo lo que está pasando es que hay conflictos no resueltos. Bien, respecto a también un par de puntualizaciones más en cuanto a cómo es el interjuego de roles, hay un punto que es muy importante tener en cuenta, porque eso va a configurar si la dinámica del grupo es competitiva o si es un grupo más cooperativo. Los roles pueden, digamos, un rol no es aislado, se configura en relación a los roles que desempeñan las otras personas. Bien, los roles pueden funcionar de un modo suplementario o de un modo complementario. Cuando funcionan de un modo complementario, funcionan de modo tal que la actividad o el desempeño de ese rol implica un beneficio para todos los miembros del grupo. En cambio, un interjuego de roles suplementario implica que lo que la otra persona hace, en vez de beneficiar a todos, es vivido como un obstáculo. En ese sentido, cuando un grupo funciona de modo cooperativo, los roles van a funcionar en un interjuego complementario. Cuando un grupo funciona de modo competitivo, los roles van a funcionar de un modo suplementario, justamente por esto que decíamos, ¿no? Porque lo que hace el otro se vive como un obstáculo. Bien, ¿cómo podemos caracterizar o cómo nos podemos orientar, además de este interjuego de roles, el complementario suplementario, para saber cómo funciona un grupo o cuándo un grupo es cooperativo y cuándo es competitivo? Bien, lo fundamental, en un grupo cooperativo, cuando uno de sus miembros se acerca al logro de los objetivos, eso redunda en un beneficio para todos. En cambio, en un grupo competitivo o una situación social competitiva, cuando el otro o cuando algún miembro del grupo logra su objetivo, eso incapacita, inhabilita en cierto modo a los demás para poder lograr el objetivo. En ese sentido, se dice que en los grupos cooperativos las metas de los individuos son promotoramente interdependientes, ya que si alguien llega a la meta, el resto de los integrantes del grupo también. En cambio, en los grupos competitivos, las metas son restrictivamente interdependientes. ¿Por qué? Porque si alguien logra esa meta, automáticamente el resto de los integrantes del grupo no lo hace. Si lo pensamos nuevamente en términos de la selección argentina y términos futbolísticos, para que el grupo funcione cooperativamente, lo que se necesita es, a ver, cuanto mejor o cuantos más goles hace Messi, mejor le va a la selección, ¿no? Entonces, en ese sentido, funciona cooperativamente. Ahora, si no estamos pensando en equipos y estamos buscando al goleador de un campeonato, bueno, cuanto más goles haga Messi, menos goles van a hacer los demás, ¿se entiende? En un punto enfocamos un punto de vista cooperativo y en el otro un punto de vista competitivo. Además existen cuatro características del funcionamiento grupal respecto a los grupos cooperativos o competitivos. En los grupos cooperativos existe lo que se llama capacidad sustitutiva. ¿Qué quiere decir? Que como
las relaciones entre los miembros del grupo justamente son de cooperación, no es necesario que todos hagan lo mismo. Uno se encarga de una parte de las actividades y todos los demás no tienen que ir a hacer lo mismo. La idea es que ustedes funcionen, por ejemplo, para el segundo parcial, como un grupo cooperativo. Si uno de ustedes encuentra a alguien para ir a hacer una entrevista, esa entrevista vale para todos los integrantes del grupo, no es que cada uno tiene que ir a repetir la entrevista, ¿no? Así funcionan de modo cooperativo. En cambio, en un grupo competitivo no hay capacidad sustitutiva. Cada persona o cada integrante tiene que ir y hacer por sí mismo todos los pasos. Luego existe una característica que se llama catexia positiva, que lo que significa es que si un integrante del grupo, en el caso de los grupos cooperativos, se acerca al objetivo logrado, los otros integrantes también, y entonces eso va a ser valorizado tanto lo que esa persona realizó como la persona en sí misma positivamente. En un grupo competitivo, en cambio, la catexia es negativa. Si alguien se acerca a la meta, implica que los demás no lo hagan. Entonces, la valorización de lo que esa persona hace como de la persona en sí misma va a ser negativa. En los grupos cooperativos existe lo que se llama capacidad de inducción positiva. ¿Qué quiere decir? Que si en un grupo se observa que lo que un miembro del grupo realiza redunda en un beneficio para el grupo, entonces el resto de los miembros van a ir en la misma dirección, que es contrariamente a lo que pasa en los grupos competitivos. Y por último, cómo se vivencian los obstáculos y las conductas respecto al logro de las metas. En un grupo cooperativo, todo lo que obstaculiza el logro de la meta es vivido negativamente por todos y todo lo que favorece el logro de las metas de alguno de los individuos es valorado positivamente porque impacta para beneficio de todos. En un grupo competitivo funciona inversamente. Lo que es un obstáculo para alguno de los miembros es valorado positivamente por el resto. Bien, ¿por qué tenemos en cuenta este estilo de funcionamiento respecto a los grupos cooperativos o competitivos? Bien, porque estos estudios que empezaron en Estados Unidos en el siglo pasado con Kurt Lewin y un conjunto enorme de seguidores, llegaron a la conclusión, después de muchísimo trabajo y de muchas hipótesis que fueron comprobadas, que los grupos cooperativos favorecen relaciones más solidarias, más amistosas, más saludables y son más eficaces que, que los grupos competitivos o que las sociedades, si lo extrapolamos a las sociedades competitivas. ¿Por qué ubicarlo o la importancia de situar esto? Porque estos estudios justamente surgieron en Estados Unidos, ¿no? Donde el paradigma justamente es la cuestión de la competitividad y la individualidad todo el tiempo. Bien, lo que viene a decir Kurt Lewin y sus seguidores, y a partir de allí más estudios, es que las sociedades que se asientan en un estilo de funcionamiento competitivo, en realidad lo que terminan favoreciendo es el padecimiento psíquico. ¿Por qué? Porque justamente el otro es visto y vivenciado como un rival, no es alguien en que confiar, es alguien que si se siente, digamos, si logra sus objetivos y eso le va bien, y redunda en una cuestión negativa para los demás. Con lo cual eso genera más aislamiento, desconfianza, vínculos menos sólidos, y en la época en que esto fue planteado fue un impacto muy grande en Estados Unidos justamente porque va un poco a contramano de este eslogan de la meritocracia y la individualidad y el logro individual de objetivos por encima de otros, ¿no? Justamente Kurt Lewin y sus seguidores lo que vienen a decir es que en realidad eh, son mucho más saludables y eficaces los grupos cooperativos. Bueno, esperamos que les hayan servido y nos encontraremos en un próximo video.